Ahora vamos a determinar el trabajo a través de área bajo la curva e integral del área bajo la curva. Entonces, vamos a graficar acá, extraer la información que ya tenemos. El sistema es un sistema de un desplazamiento en arco. ¿Sí? Esta escala, recuerden. Entonces, hay un ángulo que corre el área bajo la curva. Esta es la curva que tenemos. Y cada desplazamiento hacia la derecha, hacia la izquierda, perdón, es un diferencial. Obviamente es infinitesimal el diferencial, pero aquí lo estamos haciendo para ver un poco la idea del área bajo la curva. Entonces, tenemos que todos estos son diferenciales de desplazamiento. Vamos a decir que son ds, son constantes, son iguales, todos tienen el mismo ancho. Y a cada uno le corresponde un ángulo. A cada uno le corresponde un desplazamiento de θ. A cada uno le corresponde un desplazamiento de θ. Y lo único que tendremos constante en este tipo de movimiento es la longitud de la cuerda. La longitud de la cuerda no cambia, pero el desplazamiento sí, y el ángulo también, de acuerdo a cómo nos vamos desplazando. Entonces, la fórmula de arco, de longitud de arco es S es igual a la longitud de la cuerda del radio por θ. Sabemos que L es constante y lo que es un diferencial por un diferencial de S hay un diferencial de θ. Entonces el diferencial va a ser igual a L por dθ. Variación. A medida que avanzo horizontalmente, el ángulo va a variar. ¿Ok? Entonces, ya tenemos parte de lo que va a ir en la integral, que la que va a ir en la integral es lo siguiente. Vamos a decir que el trabajo va a ir de un punto 1 a un punto 2, de un punto 1 a un punto 2, donde la fuerza, el vector fuerza, producto punto, por el vector distancia. Bueno, el vector diferencial distancia. Tenemos el diferencial es la longitud por dθ, la fuerza es la fuerza aplicada. La fuerza aplicada tenía la fórmula 200 mg tangente. La fuerza aplicada tiene la fórmula mg tangente de θ. Entonces vamos a reescribirla acá y acá. La fuerza, vector fuerza aplicada es igual a mg tangente de θ. Entonces, el producto punto es lo siguiente. Vamos a escribirlo por acá, el producto punto en qué consiste. El producto punto de dos vectores, que es lo que está simplificado dentro de lo que está representado en la integral, es igual a las magnitudes por el coseno del ángulo. Obviamente el coseno del ángulo, vemos que la magnitud de S y la fuerza pues están relacionadas de acuerdo al ángulo. Va a ir variando según el ángulo en cada punto. Acá podemos verlo un poco más claro. Aquí en este sentido va la fuerza y en este sentido el desplazamiento. Entonces tenemos el ángulo θ. Vamos a usar esto F como mg tangente de θ y ds como L de θ coseno θ. Reescribiendo, entonces, esto será igual a, el trabajo será igual a la integral
de un punto 1 que es 0 grados a un punto 2 que es 9.5941. Entonces 0 grados a 9.5941, fuerza mg tangente de teta, mg tangente de teta, diferencial de desplazamiento L de teta, y nos dice que el producto punto va multiplicado por el coseno de teta. Entonces, reorganizando esto, queda que W es igual a la integral de 0 a 9.5941 mg tangente de teta coseno teta L de teta. Conocemos mg y L, las podemos sacar porque son constantes. Y tangente y coseno, esta operación se puede simplificar. Tangente por coseno nos queda seno, ya que la tangente es la relación de seno sobre coseno. Bueno, hagámoslo paso a paso. Entonces, vamos a sacar las constantes. W es igual, mg es 250, lo puedo sacar. L es 30, lo puedo sacar. Vamos desde 0 al ángulo 9.5941. Y tangente es seno de teta sobre coseno de teta por coseno de teta. Entonces, coseno de teta con coseno de teta se simplifican. Ahora sí voy a escribir las magnitudes. La multiplicación de 250 por 30 da 7500. Entonces, voy a decir 7500 integral del seno. La integral del seno de teta es el coseno negativo. Entonces, esto es igual, ya resolviendo la integral, entonces 7500, la integral del seno es menos coseno de teta evaluado en 0 grados y 9.5941 grados. Procedemos a evaluar 7500 por menos el coseno de 9.5941 menos el coseno de 0. Entonces esto, el coseno de 0 es 1, menos por menos da más, y el coseno de 4, el coseno de 9.5941. Al colocar esto en la calculadora nos arroja la respuesta de 104.93 libra fuerza. Vemos que hay una diferencia de valores, entonces pues, se genera una propagación del error, pero por el uso de decimales podemos calcular el error